Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida al tercer y último día del Congreso Nacional Género y Currículum, Construir la Igualdad en y desde Espacios Escolares. Em, y bueno, el día de hoy nos encontramos con mucho gusto en un espacio de reflexión y discusión en torno pues a la construcción de saberes. Y bueno, vamos a dar inicio a este ejercicio que es la mesa 7A, que lleva como título La perspectiva de género en acción, experiencias y buenas prácticas. Una temática que es bastante impredecible seguir visibilizando y poner en el centro la discusión pues en estos espacios de reflexión y de construcción. Bueno, el día de hoy nos reuniremos para escuchar 4 ponencias de investigadoras e investigadores nacionales que se encuentran con nosotros, con nosotras, que de acuerdo al programa está Carlos Arturo Olarte Ramos y José Rogelio Naranjo García, con su trabajo titulado Más allá de cuerpos y nombres, somos personas, taller de sensibilización en centros escolares. De igual forma nos acompañan Guadalupe Estela Zavala, y Yael Álvarez Rosales y Pamela Cruz Calixto, con su ponencia La perspectiva de género en la enseñanza de las ciencias. También está aquí con nosotros, con nosotras, Cintia Nair Farfancera y su trabajo Empoderamiento de Niñas y Niños en Matemáticas. Y también nos acompaña Leticia García Solano con su ponencia de Feria de la Sexualidad, Placer sí, Responsabilidad también. Experiencia de la materia orientación para la educación sexual. Sin duda, pues son temas de gran interés que estoy segura nos darán mucho para reflexionar y seguir entretejiendo saberes y conocimientos. Bueno, antes de dar la palabra a los ponentes, les recuerdo un poco la dinámica que vamos a manejar. Cada ponente tendrá un tiempo máximo de 15 minutos para presentar su investigación, su trabajo. Cuando su tiempo se haya agotado, pues les voy a mandar un mensaje de manera directa para que puedan ir dando cierre a su presentación. Estos mensajes se los haré llegar cuando falten 3 minutos y cuando falte 1 minuto para que termine su tiempo. De igual forma, al finalizar estas 4 ponencias, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas donde se invita al público y a todos los participantes a dejar sus preguntas en el chat para que en el último momento estas sean compartidas, sean dialogadas. Y bueno, ya dicho esto, damos paso a la primera ponencia del día de hoy, que lleva como nombre Más allá de cuerpos y nombres, somos personas, taller de sensibilización en centros escolares. Y tienen la palabra Carlos Arturo Orlante Ramos y José Rogelio Naranjo García. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Como es poquito el tiempo, voy a permitir ya iniciar. Voy a empezar a compartir. Tenemos por aquí una presentación. Nada más les agradecería si me apoyan si ya se ve la presentación. Está cargando. Ok. Listo, ya se ve. Bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Carlos Arturo Olarte Ramos. Nos organizamos de esta manera porque el tiempo es un poquito y él nos va a apoyar al respecto. Ok. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Carlos Arturo Olarte Ramos. Estoy participando desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Igual está José Rogelio Naranjo García, que está desde Cunduacán, Tabasco. Y bueno, enviamos un saludo fraternal a todos ustedes que están conectados a través de este medio, esta plataforma. Nosotros vamos a presentarles un proyecto que lleva por título Más allá de cuerpos y nombres, somos personas, que es un taller de sensibilización en centros escolares y que lo está respaldando la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Les comento rápidamente, siguiente Rogelio, por favor, comento rápidamente cuál es el antecedente del proyecto. Nosotros estamos trabajando una investigación que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres trans. Entonces, dentro de este contexto, hemos visto que existen situaciones diversas, acciones, hechos, que de alguna manera discriminan a las personas que tienen esa identificación como personas trans, hombres y mujeres trans.
Entonces, nosotros lo estamos ubicando, o por lo menos para esta ponencia, lo estamos viendo desde la perspectiva educativa, porque por lo menos un servidor, además de trabajar por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, bueno, estoy asesorando al Colegio de Bachilleres de Tabasco, que es un centro de educación media superior en el estado, y en donde estamos partiendo de que esta cuestión teórica, desde que los centros educativos de alguna manera representan escenarios simbólicos de poder. Por un lado, por la cuestión de la generación y divulgación de conocimientos, recordemos que una persona que tiene conocimiento más que otra, de alguna manera se posiciona como un lugar superior respecto a otra que carece de este conocimiento. Y por otro lado, lo consideramos escenarios de poder por la cuestión de las estructuras organizacionales que tienen las escuelas. Es decir, una estructura organizacional finalmente jerarquiza. Y entonces tenemos puestos en donde hay una persona que tiene la directiva, y hay coordinaciones, y luego vienen docentes, estudiantes, padres de familia, de tal manera que la estructura refleja esta jerarquía. Entonces, por eso consideramos que los centros educativos de alguna manera tienen representación en cuanto a la cuestión del poder. Bien, la siguiente, Rogelio, por favor. En este escenario de estructuración de poder, nosotros estamos ubicando la investigación en donde estamos viendo que la dinámica académica se lleva a cabo considerando o enmarcada, mejor dicho, en este escenario de estructura, de jerarquización y de generación de conocimientos. Por lo tanto, la dinámica educativa, la dinámica académica, se ve permeada por esta jerarquización, en el sentido de que en la dinámica escolar y lo cotidiano, los estudiantes de alguna manera ven en el docente, ven pues la figura de poder, y por lo tanto lo que dice el docente o lo que dice la docente finalmente representa para ellos lo más cercano a su verdad. Y de alguna manera es como que el maestro dice algo y entonces eso es lo que deben tomar como verdad. Entonces, considerando ese sentido, tenemos prácticas en el Colegio de Bachilleres que son tradicionales en cuanto al uso del lenguaje androcéntrico y sexista. Es decir, un lenguaje muy tradicional en cuanto a que el género está más enfocado a lo que es la masculinización y dejan a un lado a todo lo que es la comunidad femenina en cuestiones del uso del lenguaje. Y por otro lado también tenemos prácticas tradicionales de autoridad en donde el docente frente al estudiante pues se posiciona como un sujeto de poder. Entonces, en ese sentido, existe una dinámica simbólica de dominación y subordinación, que tal vez no sea una dinámica que sea buscada, pero sí simbólicamente se origina porque el maestro que tiene el conocimiento, que tiene la posición y que tiene la autoridad en la institución, de alguna manera es la figura de dominación respecto al estudiantado, que representa a los sujetos que buscan el conocimiento, que construyen el conocimiento y por lo tanto están subordinados. La siguiente, Rogelio, por favor. Entonces, en ese contexto se presentan situaciones transgresoras. Vemos que estas situaciones transgresoras se convierten en violencia porque al final de cuentas una acción transgresora hacia un sujeto pues finalmente representa una violencia. En el plantel que hacemos referencia en el Colegio de Bachilleres de Tabasco es una institución que también tiene presencia nacional, específicamente en el estado de Tabasco, es uno de los sistemas de mayor presencia a nivel estatal, si no es que es el más representativo, porque atiende prácticamente el 60 o 70% de la población en edad bachiller en el estado. Entonces, se han presentado específicamente en el plantel 1, que es el escenario donde tenemos el acercamiento con esta investigación, hay violencia de género, hay acoso y hostigamiento sexual, y hay homofobia, lesfobia y transfobia. Estos hechos o estos actos se presentan o son cometidos tanto por el alumnado como por el cuerpo docente, el personal administrativo y la parte directiva, que lo realizan por un lado por desconocimiento y por otro lado por intención. Si hemos escuchado experiencias de estudiantes que denuncian o que mencionan que hay docentes que establecen que debe mencionarse una palabra de esta manera y no posibilitan otras formas. O bien que, por ejemplo, no se aceptan identidades distintas a lo que socialmente está establecido. La siguiente, Rogelio, por favor. Entonces, en ese contexto, tenemos, se hizo una exploración acerca de las dinámicas que se presenta en el Colegio de Bachilleres de Tabasco de manera general y hemos identificado, o se ha identificado hasta este momento, la presencia de 4 casos. El primer caso que mencionaría
sería en el Cobatap 01, que es el que hacemos referencia, que está ubicado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que es un plantel bastante amplio. Ahí tenemos 2 casos de estudiantes que se identifican con identidades trans. Tenemos un caso de estudiante que se identifica como un sujeto trans. En este caso tenemos a un hombre trans y entonces de alguna manera ha provocado o ha generado cierta controversia con la directiva del plantel por la cuestión de aplicar lo que es el reglamento escolar. Un segundo caso lo tenemos en el plantel 4, que está ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco, específicamente en la cabecera municipal, en donde tenemos la presencia de un hombre trans, perdón, de una mujer trans, perdón. Entonces, en ese sentido, ahí, por ejemplo, en el plantel de Macuspana se resolvió el asunto en el sentido de que, pues, a esta estudiante se le permite y se le acepta su identidad de género, la que decidió para sí misma. Y entonces, la estudiante va con el uniforme que el reglamento indica que son para las mujeres. Y en el caso del plantel número 9, que está ubicado en la cabecera municipal de Teapa, Tabasco, ahí tenemos 2 casos de identidades trans. Una de un hombre trans que se identifica como heterosexual. Y entonces, de alguna manera, estos 4 casos que se han visibilizado, seguramente habrán otros casos que no han sido visibilizados por reglamentación o por, no sé, situaciones diversas de los planteles que están ubicados en el estado. Tenemos que estas identidades trans han generado cierta polémica por la aplicación del reglamento escolar que no está considerando pues estas identidades, sobre todo porque el lenguaje que se utiliza está más enfocado a la masculinización. Entonces, a partir de este contexto, la siguiente, Rogelio, por favor, a partir de este contexto, tenemos que nosotros que estamos trabajando este proyecto con Rogelio de la violencia hacia las mujeres trans, la propuesta de un taller de sensibilización, empezando con el plantel número 1. Yo formo parte de ese colegio de bachilleres como personal docente, ya practiqué con el directivo del plantel y estamos en esta vía de presentar una propuesta en donde se trabaje a partir de un taller esta cuestión de las diversas identidades que pudieran existir, porque no solamente es las identidades trans, también las identidades homosexuales, bisexuales y también las heterosexuales, que son identidades. Entonces, a partir de esta diversidad que existe, nosotros estamos suponiendo este taller que en este momento se encuentra en la fase de planeación, que se llama Más allá de cuerpos y nombres, somos personas, que tiene el objetivo de sensibilizar sobre género, identidades y derechos humanos a la población, tanto académica como estudiantil, y por qué no a padres de familia, respecto a esas identidades que existen y a la diversidad y multiplicidad que existen respecto a las personas. Y entonces ese taller lo hemos dividido en 4 momentos. El primer momento se llama Tan diferentes como iguales. El segundo momento somos los que somos, sin estereotipos o sin etiquetas. El momento 3 son acciones que comunican y el momento 4, derechos humanos. La siguiente, por favor. Entonces, a partir del taller, seleccionamos la dinámica del taller porque es una dinámica que permite de alguna manera el diálogo, permite la interacción y sobre todo desglosar una temática de manera práctica. ¿Cómo lo queremos desarrollar? La propuesta es la siguiente. Va por momentos. Esos momentos serían 10 específicos que la directiva del plantel nos permita actuar o trabajarlo con el docente o con los docentes y con el cuerpo de estudiantes. En este caso, el momento número 1, que tenemos establecido 6 horas aproximadamente, se llama Tan diferentes como iguales, que tiene el objetivo de reconocer a la persona con su derecho humano de ser persona, independientemente de la identidad que haya decidido. Entonces, aquí manejaríamos 2 temáticas o 2 subtemas. Una que se llama Ciudadanos del Mundo, que implica finalmente el reconocimiento del ser humano ante cualquier reglamentación a nivel internacional. Y el segundo punto sería respeto y tolerancia, en el sentido que independientemente de la identidad que cada quien decida, tenemos reglamentación, tenemos derechos humanos que nos respalda la identidad de cada quien decide por el hecho de ser personas. Como es un taller, pretendemos que este momento tenga un producto visible a partir del cual se pueda reflejar el concepto trabajado o los aprendizajes esperados. Y en este caso, estaríamos esperando que los participantes realizaran una maqueta de la diversidad, pues con el objetivo de representar las múltiples identidades que los participantes pudieran significar o representar. La siguiente, Rogelio, por favor.
En el momento 2, dándole secuencia o dándole seguimiento a la propuesta, tendríamos este momento que se llama somos lo que somos sin etiquetas. Aquí, por ejemplo, este momento consiste en que una vez que ya se reconoció el sujeto con derechos humanos, finalmente aquí es que cada sujeto tiene una identidad que decide por libertad. Obviamente manejaríamos que en el nacimiento hay una asignación, pero cuando el sujeto va creciendo y tiene conciencia de sí mismo, bueno, decide una identidad para sí. Y entonces en este momento lo tenemos desglosados con 3 temáticas. La primera es saber, querer y poder. Es decir, para tomar decisiones requerimos tener conocimiento respecto a las identidades y sobre todo a lo que yo estoy sintiendo como persona. Por eso es que decimos saber, o sea, sé, he aumentado lo que soy, quiero ser esto y puedo hacer esto y estoy aprendiendo a hacer esto. Me acepto como soy. El segundo momento sería, lo siento, lo hago, y entonces eso significaría que una vez que el sujeto reconoce sus emociones, reconoce su manera de ser, reconoce su proyecto de vida, finalmente es sentir, actuar y ser como decide ser. Obviamente, con estas limitaciones respecto al respeto a la otredad. Y el punto número 3 sería AEO, en el sentido de que independientemente de la letra, independientemente de la terminación de las palabras, finalmente es el hecho de que somos sujetos y por lo tanto nos podemos dirigir con respeto hacia la otra persona. Habrá quien lo haga, pues con terminación A, con terminación E o con terminación O. En este momento 2, lo que buscamos es que haya un video sobre las diversas identidades que existen. En el primer momento se pide una maqueta de las identidades y en esta es ya más vivencial porque se pretende que en el video pues se comenten, se compartan experiencias de cómo están viviendo, cómo están experimentando las identidades que han decidido para sí. Siguiente, por favor. En el momento número 3, implica acciones se comunican. Aquí, por ejemplo, le damos mucha validez al proceso de la comunicación humana en el sentido de que estamos en interacción con otras personas y entonces en esta interacción, pues yo respeto y tú me respetas o nos respetamos entre todos y todas. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, borrando la barrera de la violencia, porque en el entendido de que en la interacción humana, pues generalmente se presentan estos actos de violencia y la intención es que a través del diálogo, a través de la interacción, esos actos de violencia pues se vayan disminuyendo. Por supuesto que esto implica la reflexión particular, la reflexión de cada sujeto respecto a cómo actúo yo frente a la otra persona, porque puede ser que yo, siendo víctima de la violencia, también yo sea victimario, o sea, es decir, somos víctimas y victimarios, o sea, podemos jugar ambos roles, podemos estar en ambos momentos, ¿no? El otro temática de ese momento es las múltiples caras de la emoción, en el sentido de que así como la violencia se presenta, también es importante reconocer la emoción de los sujetos. Emociones que nos permiten en un momento dado establecer los vínculos afectivos con la otredad con la intención de mejorar las relaciones humanas o las relaciones sociales. Por eso el punto número 3 se llama afectividad hacia la otredad, en el sentido que buscamos impulsar relaciones humanas mucho más reguladoras, más estables, más interactivas y sobre todo de reconocimiento de cada quien. En este momento, pues la intención de producto como que evidencie estos ejercicios implicaría el trabajo de una dramatización o de un sketch a partir del cual los participantes pues puedan reflejar en un momento dado la interacción que pudieran establecer con la sociedad o las múltiples posibilidades que existen de interactuar con las demás personas. La siguiente, por favor. Tendríamos el último momento que ya representa la parte de los derechos humanos, en el sentido de que así como yo decido quién soy por ser humano, finalmente hay una reglamentación, hay una normativa o hay un cuadro legal que me respalda. Y no es porque lo diga yo, sino porque hay organizaciones nacionales e internacionales que de alguna manera están fomentando el respeto a los derechos humanos. Por eso, en este momento 4, la intención es trabajar básicamente con la normativa que existe, porque en el caso del plantel 1, que es bachilleres, es importante que el cuerpo docente, la parte administrativa y la directiva sepa que no es una cuestión de capricho, sino la cuestión de saber respetar a la otredad. Finalmente tenemos que aquí tenemos una campaña de sensibilización a partir del cual los participantes propongan algunas actividades que permitan el respeto hacia la otredad. Con esto concluimos y bueno, gracias por la atención.
Muchas gracias. Sin duda este tema, este taller, pues deja mucho de qué reflexionar, mucho que dialogar. Agradezco mucho a los ponentes y mucho el trabajo. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente trabajo que está a cargo de Guadalupe Estela Zavala Pérez, Yael Álvarez Rosales y Pamela Cruz Calixto, con su ponencia titulada La perspectiva de género en la enseñanza de las ciencias. Si por favor nos pueden auxiliar a dejar de compartir pantalla, muchas gracias. Listo, disculpa. Mm. Van a presentar mm, ponente Pamela, ¿vas a utilizar alguna presentación? Sí, pero quien va a presentar es el ponente Yael, no yo. Ah, ok, muy bien. Ay, no sé si le puedan dar acceso para que la presente, porque me dice que no tiene acceso. Por favor. ¿Quién es para darle el permiso? Yael Álvarez. Les rogamos a los ponentes, por favor, que pongan la palabra ponente para poder ubicarlos y darles con mayor rapidez el acceso. Gracias. Ok, nos disculpamos. Buenas tardes a todos, a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Nosotros somos estudiantes del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, del Instituto Politécnico Nacional. Y como ya mencionaron, los ponentes del día de hoy serán Álvarez Rosales Yael y una servidora, Cruz Calixto Pamela. Agradecemos primeramente el que hayan aceptado este trabajo y que nos permitan estar por primera vez en un congreso. Y es por ello que nuestra ponencia se titula La perspectiva de género a través de la enseñanza de las ciencias. Es importante mencionar que el Instituto Politécnico Nacional en el año 2008 publica en su Gaceta Politécnica el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género. Este va a tener muchos objetivos y yo les voy a decir dos de los más importantes. El primero es desarrollar una cultura de equidad de género que promueva y fomente la igualdad de oportunidades entre los miembros de su comunidad. El segundo, incorporar la perspectiva de género a partir de un proceso de transversalización en todos sus programas, proyectos, procesos institucionales y actividades académicas. Es por ello que dentro de la unidad de aprendizaje de bioquímica del programa académico de enfermería, implementamos acciones específicas donde se incluyeron las aportaciones de las mujeres a esta disciplina para visibilizar su participación histórica en la ciencia, ya que la ciencia siempre ha estado representada por hombres.
Aquí tenemos algunos ejemplos de los libros de curso de bioquímica en donde se afirma que la ciencia siempre ha estado visualizada por los hombres y las mujeres siempre se han visto desplazadas de esta rama de la ciencia. Sin embargo, las mujeres históricamente se han desenvuelto en áreas fuertes de la ciencia a pesar de los múltiples factores que negaban sus capacidades para generar conocimiento, mismo que lograron contradecir, demostrando sus habilidades y retando los dogmas sociales de la época. Es por ello que resaltamos las aportaciones de 3 químicas, que son... La primera es María Salomea Skaludowska. Ella era una persona que amaba y fascinaba saber más y con esto logra un título en física y posteriormente en matemáticas. Hace años atrás, cuando una mujer se casaba con un hombre, ella podría decirse que perdía parte de su identidad porque su apellido se le retiraba y se le quedaba el del esposo. Por esto se conocía como la mujer de, la esposa de, y pasaba a ser básicamente una pertenencia. Esto en cierta forma a ellas les ayudaba en esa época porque con el apellido del esposo les daban ese respaldo ante la sociedad de decir, bueno, pues ella vale porque es esposa de esta persona y no es como las demás que son solteronas. Es por esto que se conoce ahora como Marie Curie cuando se casa. Ellos juntos hacen una investigación con la radioactividad y es con ello que descubren 2 elementos que tenemos hasta el día de hoy, que es el radio y el polonio. Ganan un premio Nobel y posterior Marie Curie sigue investigando más a fondo el radio, conoce más sus características y sus compuestos y ganará el 2º premio Nobel. Pero aquí lo que todos debemos cuestionarnos es si ella no se hubiera casado y toda esta investigación lo hubiera hecho completamente sola, ¿hubiera tenido el mismo reconocimiento que tuvo o tan solo hubiera ganado ese premio Nobel? Creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta. También tenemos el caso de Gerty Teresa Radnitz, quien nace en 1896 en Praga. Desde muy temprana edad recibió educación privada y mostró interés por la medicina. Es por ello que logra pasar en la Facultad de Medicina y posterior hace un posgrado. Y es allí donde conoce a quien fue su esposo, Karl Corey. Ambos son investigadores, ambos realizan investigaciones, ambos publican, pero Gerty hace más publicaciones, sin embargo, sus publicaciones no tienen como ese reconocimiento que las de su esposo. Es por ello que los colegas de su esposo hacen algunos comentarios como que las mujeres no están hechas para la ciencia. Sin embargo, él hace caso omiso a esos comentarios y la defiende, diciendo que su esposa cuenta con las mismas habilidades que él y las mismas capacidades. Y es por ello que Gerty descubrió el curso de la conversión catalítica del glucógeno a ácido láctico, que consiste que en el músculo se genera una reacción que cuando no hay presencia de oxígeno, genera ácido láctico, el cual no puede estar en músculo, tiene que pasar a torrente sanguíneo, llegar a hígado y convertirse en una fuente de energía, en este caso glucógeno, y es mejor conocido como ciclo de Corey, ya que estando casada se hace uso de su apellido, el ciclo también, y así es conocida como Teresa Corey. Y este ciclo, su importancia es que explica el por qué existen atletas de alto rendimiento. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Rosalind Franklin, una chica también con mucha hambre de conocimiento. Nace en Londres en 1920 y con esa hambre de conocimiento va a lograr un título en física y en química en la Universidad de Cambridge. Y cuando culmina sus estudios dice, pues, ¿qué más hago? Pues se va a París a seguir aprendiendo todo acerca de la difracción de rayos X. Cuando ella conoce todo acerca de la difracción de rayos X, pues vuelve a Londres porque es donde la tierra que la vio nacer y le tiene como cierto aprecio. Y regresa a Londres, encuentra le dan trabajo en el Centro de Investigaciones King's College, donde se decía que apoyaban a las mujeres porque pues tenían varias investigadoras mujeres, pero solamente era como una cortina de humo, porque realmente no las apoyaban en ese momento, no las apoyaban.
A ellos les convenía tener científicas, pero el claro ejemplo de su falta de apoyo es esta Rosalind. Ella entra para investigar la estructura del ADN junto a un colega que es Wilkins y hace una hipótesis de que posiblemente el ADN era una cadena de doble hélice, pero lo reafirma cuando toma su famosísima foto 51, donde claramente se ve que efectivamente el ADN es una doble hélice. Y Wilkins, al tampoco estar de acuerdo con que su compañera sea una mujer, le roba la foto, roba la hipótesis y se la da a otros investigadores, que es Watson y Crick, y ellos hasta ese momento no tenían ningún avance en la investigación. Ellos roban la hipótesis, roban la foto, la publican en un artículo y con esto van a ganar el premio Nobel en 1962. Rosalind Franklin lamentablemente ya no alcanza a ver este hecho porque ella muere de cáncer sin ser reconocida por sus aportaciones a la estructura de ADN años antes de que reciban el Nobel, pero pues aquí venimos a darle el reconocimiento que antes no se le hizo. Y con esto, como hemos visto, las mujeres han participado en la construcción de conocimiento científico en áreas fuertes de la ciencia. En este caso abordamos la bioquímica. Sin embargo, su participación se vio afectada y desplazada de manera despectiva, ya que no contaban con derechos y que hasta ahora seguimos luchando por esos derechos. Además de que no se les atribuían capacidades para ser creadoras del saber, por lo que sus aportaciones e investigaciones eran invalidadas o robadas por personas con mayor prestigio y en ese momento cabe recalcar por hombres. Existieron mujeres que a pesar de tener muchos factores en su contra, tuvieron determinación para demostrar sus capacidades para instituir saberes como las que ya vimos. Es por ello que como alumna y alumno logramos crear una concientización en donde formulamos una pregunta: ¿por qué es importante la visibilización de las mujeres dentro del área de la bioquímica? Llegamos a una conclusión, que la incorporación de las mujeres científicas en el curso de bioquímica permite visibilizar y reconocer los aportes que han hecho en esta rama de la ciencia. Asimismo, el compartir y hablar sobre la perspectiva de género dentro del salón de clases genera entre alumnas y alumnos una concientización y formación en valores a través de la educación, donde no solo los hombres han hecho ciencia, también las mujeres fueron y son partícipes en la creación de conocimiento. Asimismo, hacemos la propuesta que es que a través de estas acciones las y los estudiantes rompan con los estereotipos de género y trabajemos en conjunto, conscientes de que mujeres y hombres debemos tener los mismos derechos y oportunidades para hacer ciencia. Asimismo, visibilizar las aportaciones de las mujeres científicas puede ser referente, inspiración y ejemplo para aquellas estudiantes que deseen dedicarse a la ciencia. Bueno, muchísimas gracias. Esto es de nuestra parte. Muchas gracias a ambos por su trabajo. Sin duda habré un diálogo muy rico sobre seguir visibilizando a las mujeres en estas áreas. Muchas gracias y bueno, damos la palabra ahora a Cintia Anaí Farfancera con su ponencia Empoderamiento de Niñas y Niños en Matemáticas. Hola, buenos días. Mucho gusto, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y escuchando pues las ponencias de las y los compañeros. Bueno, yo soy Cintia Anaí Farfancera. Les voy a hablar un poco acerca de la investigación que estoy llevando a cabo, empoderamiento de niñas y niños en matemáticas. Muchas gracias. Si pasan a la siguiente, por favor.
Bueno, yo soy profesora de primaria, entonces abordo esta problemática desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, con la categoría transversal género y desde la teoría feminista. Nosotros retomamos desde la teoría feminista el conocimiento que hasta la fecha está en la currícula es androcéntrico, dado que ha sido escrito por hombres y para hombres, ¿no? Y la escuela reproduce esos estereotipos como un aparato reproductor del Estado. Con base en Harding, esta sociedad es patriarcal y androcéntrica. Como su nombre lo dice, el conocimiento ha sido producido por hombres o reconocido solamente a algunos hombres. Y dentro de esta teoría de la socioepistemología de la matemática educativa, hablamos de una exclusión para las niñas en este diseño de la matemática del discurso matemático escolar. También abordamos un poco acerca de las STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, para despertar esas vocaciones científicas. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de esta investigación es favorecer las vocaciones científicas en alumnado de tercer grado de primaria a través de la construcción social del conocimiento matemático, utilizando la categoría género y proyecto STEM de manera interdisciplinada. Algunas de las preguntas de investigación que hemos formulado es: ¿cómo se da la resolución de problemas de tipo multiplicativo en estudiantes de tercer grado de primaria? ¿Cómo es que resuelven estos problemas? ¿Existen diferencias entre niños y niñas? ¿Qué elementos influyen en esta construcción social del conocimiento matemático? A través de prácticas pedagógicas con perspectiva de género y STEM, ¿se fortalece el aprendizaje y las vocaciones científicas? La siguiente, por favor. Y bueno, en mi caso, analizamos el currículo. En el caso de primaria en México, utilizamos 2 planes y programas. Para primer grado y segundo se utiliza el plan 2018 y para tercero, cuarto, quinto y sexto se utiliza el plan 2011, el anterior todavía. Recordemos que se está elaborando el currículo 2022 para el siguiente ciclo y analizándolo, hemos encontrado que se sigue segmentando las asignaturas, no trabaja la perspectiva de género, no hay un trabajo interdisciplinario y no se aprecian las STEM. En el caso de ciencias naturales, al finalizar cada bloque viene un proyecto, pero no vinculado a otras asignaturas. Y en el caso de español, también viene trabajo por proyectos, pero no necesariamente articulado. Y por ello se menciona que es importante romper ese gap de inequidad y de exclusión. La siguiente, por favor. Como sabemos, hay poco acceso de las niñas a carreras STEM o a las ciencias, y para eso utilizamos indicadores de brecha de género que se trabajan desde la construcción social del conocimiento matemático, y como ustedes podemos ver, una pirámide invertida donde hablamos de una desigualdad de género en la educación matemática, una desigualdad de oportunidades en el acceso a la construcción social de ese conocimiento matemático en el caso de primaria, un alfabetismo menor en mujeres en el caso de primaria y pruebas estandarizadas que analizándolas cuantitativamente generan un resultado desfavorable para el género femenino. Exclusión de la construcción social del conocimiento matemático, un diseño hegemónico del discurso matemático escolar y androcéntrico. Las niñas se consideran poco hábiles en matemáticas, con poco agrado hacia las matemáticas, la categoría de género que podemos ver de manera transversal y el concepto de interseccionalidad, es decir, si por el hecho de ser mujeres ya somos discriminadas y agregamos la otra vulnerabilidad que pudiera ser de escasos recursos o de alguna zona indígena o que hablen alguna lengua, genera mayor desigualdad. La siguiente, por favor.
Y bueno, por primera vez en la historia, en el caso de México, en el artículo 3º constitucional aparece la palabra perspectiva de género, pero aun cuando ha sido plasmado en el artículo 3º, no se ve visibilizado en el plan y programas actual ni en los libros de texto gratuito. Es decir, que debemos de aceptar y reconocer que existen diferentes formas de construir el conocimiento matemático contra una visión androcéntrica y hegemónica de memorización y algoritmos. Esta categoría de género tiene que ver con cómo se entrelazan los elementos socioculturales, la reproducción de estereotipos desde casa y en la escuela, las diferencias de la construcción social de ese conocimiento matemático tanto en niñas como en niños, y que tiene que ver también con la política internacional de los objetivos del desarrollo sostenible, en donde en el artículo 4º podemos observar una educación de calidad y se enmarca en el artículo 5º con la igualdad de género para generar esas condiciones de acceso. La siguiente, por favor. Y bueno, les voy a hablar del caso específico que trabajamos en el grupo. En el 3er grado de primaria en Ecatepec, en el Estado de México, es un estudio cualitativo, un estudio de caso, haciendo uso del método biográfico, como instrumentos la entrevista, la encuesta, tutores y alumnado. Voy a hablar del caso de 4 personas, 2 niños y 2 niñas. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de generar condiciones de igualdad en los espacios escolares. Nosotros seguimos trabajando en línea a través de la plataforma Google Meet y Classroom. Y a través de las matemáticas para la construcción social del conocimiento tenemos situaciones de aprendizaje, resolución de problemas tanto de suma y de multiplicación, aunado a un proyecto, como les mencionaba STEM, de mi comunidad que vincula ciencias naturales, español, matemáticas, artes y la entidad donde vivo. La siguiente, por favor. La malla curricular no lo marca entrelazado, pero el diseño se hizo de manera interdisciplinar o transversal. Y trabajamos también con esas asignaturas, por ejemplo, ahora con motivo del Día de la Mujer, las canciones como Arroz con Leche Feminista, una canción de neurociencias Yo Soy Brillante, que ayuda a desarrollar habilidades socioemocionales y afectivas para que tengan esa disposición hacia las matemáticas, el uso de un lenguaje inclusivo, dirigirse a cada una y a cada uno en los documentos, al participar, se procura que pasen todas y todos en orden de lista y no solo dar los turnos a quienes tienen mayor interés, sino generar esas condiciones para que todas y todos puedan participar. Lectura en voz alta por turnos igual, trabajar mucho esa parte de autoestima y la parte socioemocional. La lectura de biografías de mujeres matemáticas o de otras disciplinas como referentes para nuestras niñas y para nuestros niños. La siguiente, por favor. Y bueno, también valoramos la riqueza cultural de la comunidad, en este caso del Estado de México, y resolver problemas que tienen que ver desde su espacio particular. También así las visitas a museos del estado de la entidad, como es la Casa de Morelos, el Museo de Historia Natural, la visita a la zona arqueológica de Teotihuacán o el Museo del Mamut. No hacemos filas por sexo, son trabajos en equipos mixtos, desarrollamos experimentos que tienen que ver con el currículo y otros que son externos para desarrollar esas vocaciones científicas. Al ver fechas conmemorativas como la independencia o la Revolución Mexicana, pues hacemos también alusión a mujeres que participaron en esa lucha durante la Revolución y en la independencia, no solo a los hombres como comúnmente se hace. La siguiente, por favor. Y bueno, hasta el momento que hemos encontrado que las familias en un primer momento reproducen, más en el caso de las niñas, los estereotipos, incluso en algunos niños, pero es más fácil romper los estereotipos con niños que con las niñas. Después de diferentes sesiones de sensibilizar tanto a las niñas, a los niños, a madres y padres de familia, pues hay un ligero avance. Las niñas muestran mayor timidez y poca confianza en ellas hacia las matemáticas. Los niños en un inicio mostraban mayor interés y bastante participación. Después de medio año de trabajo, las niñas y los niños participan de igual forma y ya sin miedo. Sus evaluaciones trimestrales han mejorado en la resolución de problemas. Tienen ya mayor confianza tanto las niñas como los niños
ya reconocen ellas y ellos mismos sus avances. Se favorece el gusto por la lectura, la ciencia, las matemáticas y contamos con un 96% de asistencia diaria a través de la plataforma Meet, lo cual pues favorece ese aprendizaje. Consideramos que el papel del profesorado es fundamental en la generación de estos ambientes de aprendizaje para favorecer con igualdad, con equidad, con inclusión y desde la categoría de género, nuevas rutas y situaciones de aprendizaje para la construcción del conocimiento matemático, desarrollar a su vez esas vocaciones científicas, acercarlas a las STEM y acercarlos, favorecer también ese empoderamiento, en especial de las niñas, pero también hay casos de niños. La familia y la escuela somos ejes determinantes para las futuras elecciones de carrera, su relación con las matemáticas y despertar esas vocaciones científicas. Se resuelven problemas multiplicativos de forma gráfica y con cálculo mental, no solamente con algoritmo. O sea, ya tenemos esa idea de ir favoreciendo otras formas y aceptar otras formas de resolver esas situaciones problemáticas. La siguiente, por favor. Y bueno, a manera de conclusión, pues es importante que desde la formación inicial desarrollemos esa perspectiva de género y también que el profesorado pues cuente con un desarrollo profesional en esa línea. Incorporar, nuestra propuesta es que se puede incorporar al currículo la categoría de género de manera transversal, tanto en libros de texto, en los trabajos por proyectos, en el nuevo plan y programas, y por ende es importante que aparezca por primera vez pues en la historia la palabra género y se concrete y se enriquezca. Hemos participado en los foros para este nuevo plan y programas que pueda considerar tanto las STEM como la perspectiva de género de manera transversal. Y ya a continuación en las siguientes diapositivas, en la siguiente podemos ver una frase que es de Mariam Mirzakhani: la belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes, y en las siguientes dos diapositivas las referencias con las que hemos trabajado. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tus aportaciones. Sin duda abre paso a un diálogo muy rico. Y bueno, ahora vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa, que está a cargo de Leticia García Solano, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Naidelin. Es un placer poder estar el día de hoy con todas, todos y todos ustedes. La verdad es que he tenido la oportunidad de seguir el Congreso y pues bueno, la verdad me parece una extraordinaria oportunidad de aprendizaje. En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes el proceso de la Feria de la Sexualidad, que lleva por título Placer sí, responsabilidad también. Esta es una experiencia que nació de la materia de orientación para la educación sexual de la carrera de pedagogía y que esta se imparte en la FES Acatlán. Esta es una materia que es optativa, que solo tiene 2 horas a la semana y que, bueno, está sujeta a que se abra en cada ocasión dependiendo de la demanda del estudiante. Entonces, quisiera comenzar este recorrido comentándoles un poco cómo es que yo me acerco a la materia, ¿no? Yo ingreso a la FES Acatlán en el 2017 y al año siguiente es cuando tengo la oportunidad de tomar esta materia. Pero me parece importante comentarles cuáles fueron las influencias para poder entender de dónde viene esta idea de la Feria de la Sexualidad. El contexto del que yo parto es pues ser partícipe del contexto de El Cairo y de Beijing, que son 2 de las conferencias más importantes que se han dado en el mundo y que tienen que ver con la perspectiva de género, con los derechos humanos, con los derechos específicos de las mujeres y por supuesto con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Ofrezco una disculpa por los sonidos ambientales, que ya saben cómo es esta cuestión. Al mismo tiempo, también formo parte del activismo por los derechos sexuales y los derechos reproductivos de manera específica en la Ciudad de México, con todo este movimiento que se dio para la legalización del aborto en el 2017. También soy partícipe
de la Conferencia Internacional sobre el SIDA en el 2018, que se da por primera vez en América Latina y que México es la sede. Y que también de manera paralela, junto con esta conferencia internacional, pues tuvimos la declaración ministerial Prevenir con Educación. Entonces, pues bueno, este era el marco con el que yo me incorporaba a la materia de orientación para la educación sexual, lo cual se vio también nutrido por la participación en diferentes proyectos de investigación que tienen que ver con sexualidad. El primero de ellos tuvo como resultado el libro Estudiantes, Sexualidad y Vida Cotidiana en el Espacio Universitario, que es resultado de una investigación que se realizó en la FES Acatlán del 2006 al 2018. Y la segunda es el de Atributos, Contexto Societal y Experiencias de Jóvenes Universitarios en la UAM Azcapotzalco y en la FES Acatlán. Y esta investigación se llevó a cabo del 2010 al 2012. Un tema que pues hemos estado siguiendo, y cuando digo hemos es porque formo parte de todo un equipo, es justamente el tema de la sexualidad. Y es que dentro del ámbito universitario, este es uno de los temas que se toma en gran medida a juego o que no se le da la importancia que nosotras y nosotros pensamos tiene que darse. Porque cuando se propusieron estas investigaciones, recibimos comentarios como, ¿para qué estudiar la sexualidad de los universitarios o de las universitarias si ya lo saben todo? Lo que tenían que aprender ya lo aprendieron y lo que no, ni modo. Además hay tantas cosas alrededor de los estudiantes universitarios que no tiene ningún sentido hablarles sobre sexualidad. Pero, ¿no? A través de estas investigaciones contamos con datos duros que nos hablaban de muchísimas cosas, entre ellas las siguientes. Por ejemplo, había una idealización de la maternidad y entonces, pues bueno, cuando hablamos de la idealización de la maternidad, en estas investigaciones, por ejemplo, descubríamos que cuando había parejas universitarias y universitarios que descubrían que dentro de su carrera pues tenían un embarazo, que pues por supuesto en la mayoría de las ocasiones no era planeado, pues en realidad decían al inicio que iban a poder lograrlo, que iban a poder estudiar, que iban a poder tener al hijo o a la hija y continuar sus estudios. Sin embargo, lo que nosotros investigamos y tenemos los datos es que en un número importante de casos fueron las estudiantes que dejaron de asistir a la universidad para hacerse cargo de la maternidad y en donde la paternidad no siempre estaba presente. Otro de los temas relevantes que ubicamos es la violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Esta violencia en las relaciones de pareja no se identificaba y en algunos casos también se justificaba. Se justificaba con estos argumentos de la modernidad. A veces, ¿no? Éramos también observadores de actos como, por ejemplo, que en mayor medida las parejas esperaban a las chicas afuera del salón. Y entonces, en cuanto el compañero o el novio o el título que tuviera en la relación afectiva llegaba al salón, entonces las chicas inmediatamente salían. Y entonces decían que no era una cuestión de violencia, ni mucho menos de control, que simplemente era amor. Y que quien no lo entendiera era porque había envidia de por medio, porque a ellas sí las querían, ¿no? También vimos otro tipo de respuestas, por ejemplo, en relación con los métodos anticonceptivos. Y no paraban por información. Cuando se les preguntaba sobre los métodos anticonceptivos, podían decirlos de memoria. Sin embargo, cuando les preguntábamos no solamente por ejemplo, las pastillas de anticoncepción de emergencia, sino les preguntábamos sobre marcas, sobre la forma en la que se utilizaban, entonces ahí es que ya bajaba su nivel de conocimiento. Y por supuesto, los apodos de migrantes es una práctica cotidiana que además se enmascaraba con esta idea de así nos llevamos. Y bueno, pues así podría contarles otras cosas, ¿no? Que además pudimos ubicar desde las investigaciones, como la misoginia y sobre todo la violencia heteronormativa. Pero también preguntamos sobre, bueno, ¿cuáles serían las estrategias que a las y los universitarios podrían agradarles para hablar de este tema?
Y entonces, entre otras cosas, nos comentaron ya en las entrevistas que se hicieron con grupos focales y también de manera individual, y nos contaban cosas como, pues la verdad, no queremos rollo, ¿no? El rollo nos da hueva, y así nos lo expresaban. O bien como el testimonio que les comparto en este momento y que dice lo siguiente. Es importante saberle llegar a los chavos. No nada más es llegar y decir, hay una conferencia. Lo digo por experiencia y porque conozco a la comunidad. ¿Quién va a ir? Hay que ver formas más atractivas e interactuar, porque la sexualidad no se aprende en conferencias. A los jóvenes nos gusta que capten nuestra atención a la primera, si no, bye. Bueno, con, con estos elementos de contexto, quiero comentarles que la Feria de la Sexualidad tiene como fundamento pues 3 pilares o 3 columnas en las cuales se ha sustentado, porque sabemos que las ferias de este tipo no son nuevas, pero la que nosotros estamos compartiendo tiene estos 3 elementos. La perspectiva de género, la educación integral de la sexualidad y el juego. Estos son 3 elementos en los cuales son formados los participantes, porque los principales protagonistas y las principales protagonistas de esta feria es el estudiantado del 6º semestre de la carrera de pedagogía, quienes han optado por esta materia. Y entonces tenemos que cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, a lo que nos estamos refiriendo es a un proceso que si bien se basa en un currículum para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, su objetivo es preparar a las personas también con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que las y les empoderen, y que tiene que ver con la salud y el bienestar y la dignidad. Basta recordar la definición de salud sexual que tenemos desde el Cairo, en donde se hace referencia que a tener salud reproductiva y después se añade la salud sexual, significa estar bien en todos los ámbitos de la vida. Y este es uno de nuestros principales fundamentos. El segundo es justamente la perspectiva de género. Recuperar la perspectiva de género en las estrategias educativas nos permite, por un lado, la no reproducción del sexismo, la misoginia y la homofobia, y por otro lado, la oportunidad de que a través de las actividades realizadas sea una ocasión para la deconstrucción y también para desmontar los estereotipos de género en pro de una sociedad más equitativa e igualitaria. También atendemos al juego. El juego utilizado como una herramienta que desata capacidades de sentir, analizar, reconocer y crear. Utilizar el juego como una estrategia fundamental para esta experiencia, pues nos permite también tomar en cuenta el cuerpo, las emociones, la alegría, las espiritualidades, la historia, las vivencias personales, y colectivas, además de las identidades como elementos sustanciales. ¿Para qué? Pues para reconocernos, para reflexionar, para arriesgarnos y también para aventurarnos a nuevas formas de asumir, practicar y ejercer el poder individual y colectivo. Estos 3 elementos que les acabo de contar son elementos que se dan cuenta a lo largo de la materia que les he comentado, y que esta materia al inicio solo contaba con un grupo que era al que tenía a mi cargo. Posteriormente, esta materia tuvo una mayor demanda y entonces tuvimos 2 grupos con esta materia. Y al ser 2 grupos, pues entonces también se convocó a la maestra Liliana, en este caso, para poder participar de la feria. Y que, aunque cada una tenía un programa propio acerca de la materia, coincidimos en trabajar estos 3 elementos para que al final del semestre pudiéramos tener las mismas herramientas para presentarnos en la feria. Esta feria pues tiene como objetivo promover educación integral de la sexualidad que tenga como base la perspectiva de género, los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, además de contribuir en la prevención de las violencias de género en la comunidad universitaria.
La Feria de la Sexualidad tiene lugar hacia el final del semestre, ya que se trabaja por proyecto y, como les decía, una parte importante de la materia tiene que ver con preparar esta feria. Pero además tiene la característica de que no es una feria solamente para el estudiantado. Es una feria que está pensada para que toda la comunidad universitaria participe. Es decir, el profesorado, el personal administrativo y además también, por supuesto, el sindicato, todas las personas que forman parte del sindicato. Y esto nos parece importante porque la comunidad universitaria está conformada, ¿no?, de todos y todas estas integrantes y que por ello, pues bueno, poco a poco nos empezamos a adueñar del espacio. Les decía que este ha sido un proceso y es que ese proceso pues tiene lugar desde el 2012, comenzó dentro del aula, comenzó con un grupo, pero sobre todo comenzó con el entusiasmo, con la energía, con la creatividad y con el conocimiento del estudiantado. Porque gracias a todas estas características fue posible llevar a cabo pues este proceso. ¿A qué proceso me refiero? Pues bueno, en el 2012 empezamos dentro de un aula y empezamos también en un pequeño jardín, en el jardín que estaba frente al salón, porque pensamos que no era pues lo ideal quedarnos dentro del salón, sino compartir lo que estábamos haciendo. Al inicio solo hicimos una hoja de rotafolio, una hoja bond, y con eso anduvimos por toda la escuela invitando para que pudieran asistir. Por supuesto, pues bueno, eso no fue sencillo, pero pues bueno, esta historia fue avanzando y para el 2013 tuvimos el apoyo del programa de pedagogía y nos fuimos apropiando de las explanadas, es decir, de los espacios públicos. Y entonces, sin permiso de por medio, pues nosotros nos fuimos y nos colocamos en una de las explanadas y lo hicimos con los recursos que teníamos y con los apoyos que de manera individual y generosa obtuvimos del profesorado y del alumnado. Por ejemplo, en las carpas solicitábamos quién nos podía prestar una por horas, porque no nos alcanzaba para rentarlas. Y de esa manera teníamos una feria, pues decían por ahí, de chile, dulce y de manteca, porque los espacios no eran iguales, porque todo dependía de los elementos que tuviéramos a la mano. Pero gracias al apoyo de pedagogía, también esto se fue teniendo mayor impacto dentro de la comunidad. Y para el 2018, esta actividad también se retomó desde la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Y ahora, pues bueno, esta feria tiene lugar en un espacio mayor y ahora tiene lugar en el pasillo multidisciplinario, que es el lugar en donde pues tienen lugar todos estos tipos de eventos y que también pues tenemos algunos apoyos al respecto. La feria también se llevó a cabo dentro de la pandemia, aunque la verdad de manera muy reducida y con diferentes cuestiones, ya que se hizo uso del internet y que fue pues también más cerrado. Me voy a ir un poquito más rápido, porque por el tiempo que tenemos, quiero, no me quiero ir sin invitarles y contarles otra parte muy importante de esta feria, porque esta feria este año cumple pues su 10ª edición. Y con esta 10ª edición, pues vamos a regresar a los espacios públicos, al encuentro con la comunidad universitaria. Y en este caso, pues bueno, nuestra feria tendrá lugar el 19 de mayo en la FES Acatlán, pero nada más para que se den una idea, por ejemplo, las personas que participan para que esta feria sea posible es un total de 90 estudiantes, que son los integrantes que actualmente se encuentran en la materia de educación para la educación sexual, que se encuentran distribuidos en 3 grupos que están a cargo, uno de ellos del maestro Raúl Hernández Bruno, y que también actualmente está con una profesora adjunta que se llama Ofelia Desiree Arce Aguilar. Otro grupo está a cargo del maestro Francisco Javier Solís Mendoza y también cuenta con el apoyo de la profesora adjunta Naidelín Carvajal Camarena, quien es nuestra actual moderadora, y por supuesto también otro grupo que tengo la fortuna de tener a mi cargo y que en este trabajo también me apoya, Itzel Gómez Alonso. Esto se los quiero comentar porque la feria a lo largo de su historia ha tenido la fortuna de contar con la riqueza de su profesorado que está a cargo. Y que, bueno, pues los maestros Raúl y Francisco, además de ser especialistas en educación y estar formados en sexualidad, pues bueno, también han contribuido de manera muy grande
al desarrollo de esta feria. Y quería comentarles que también, por ejemplo, en términos de números, en esta ocasión van a participar, les decía, 90 estudiantes, que son los estudiantes de la materia, 16 profesores, y en esta ocasión vamos a tener, por cuestiones del COVID, solo la participación de una organización civil. Porque, con esto termino, esta feria tiene además 3 componentes. Participan los estudiantes de la materia, participan organizaciones de la sociedad civil con información y participan instituciones gubernamentales, como el Instituto de la Juventud, como los institutos de la mujer, porque entre las cosas que se ofrecen son consultorías jurídicas, consultorías psicológicas, la colocación de implantes, Papá Nicolau, exámenes de mama, pruebas gratuitas de VIH, y que esto pues va cambiando conforme, bueno, van avanzando los años, y algunas cosas que ya la universidad ha tomado como suyas, entonces nosotros ya no las replicamos para no dividir esfuerzos. Bueno, yo me quedaría hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a todas y a todos por sus ponencias. Sin duda alguna han sido muy interesantes, abordando temáticas muy complejas. Estoy segura que sirvieron como instrumento de reflexión para todas y todos nosotros. Así que, bueno, invito a la audiencia en el chat que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios para que pues nuestras y nuestros ponentes, que nos han dado mucho de qué hablar, y pues así hacer este ejercicio más fructífero. Bueno, mientras ponen ahí sus comentarios, empiezo a leer ya algunos que están por aquí. El primero es desde Facebook, que lo da Luz Rodríguez Durán, que nos dice: es una oportunidad de aprendizaje, ya que si es un buen cierto ejercer la sexualidad, esta trae consigo la responsabilidad para evitar infecciones o embarazos no deseados, por lo que hay que trabajar autoestima y autocuidado con perspectiva de género. Gracias, Luz. El siguiente es un comentario por Silvia, que dice: efectivamente somos personas y por ese hecho hay que ser respetadas, más allá de cuerpos y nombres, así como de preferencias. Muchas gracias, Silvia. Y también Laura nos tiene una pregunta para nuestra última ponente, que dice: Leticia, gracias por compartir tus experiencias. Me parece muy interesante el hecho de que requerimos estrategias novedosas y dinámicas para captar la atención de los jóvenes. En ese sentido, ¿qué actividades nos sugieres realizar, además de la Feria de la Sexualidad que mencionaste en esta ponencia? Sí, bueno, dentro de las actividades que se pueden hacer, yo creo, ¿no? Tienen que tener, en mi opinión, 3 elementos. El primero de ellos tiene que tener un sustento claro, porque creo que hay algunas cosas que, en aras de que sea divertida y de que las personas se puedan interesar, se pierde un poco pues el objetivo o el contenido, ¿no? En cuanto a las actividades concretas, creo que las cosas que nosotros hemos hecho dentro de la feria, que se las puedo compartir, ¿no? Están, por ejemplo, hacer sensoramas, hacer también juegos con relación con contenidos muy concretos. Y otra de las actividades que también da mucho, bueno, que nos ha resultado muy bien son los rally, ¿no? En donde a través de, pues, hacer toda una ruta a través de diferentes contenidos, pues ha resultado ser atractivo también para las y los participantes. Y también quisiera comentarles que una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho es pensar qué es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría a las personas con las que trabajamos? Y entonces, a partir de ahí, pues pensar las actividades, ¿no? Porque creo que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay que reconocer la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y prosigo a leer. Bueno, también otra pregunta que nos menciona América Leticia Lama: si la feria que menciona la maestra Leticia tendrá algún lugar para registrar asistencia o será abierta a todo el público. Es abierta a todo público porque, como saben, los espacios universitarios son abiertos para la comunidad,
Y entonces, pues, si gustan, los esperamos el 19 de mayo y tiene un horario de más o menos 10:30 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, dependiendo cómo esté la afluencia. Y bueno, también tenemos un comentario de Tania Contreras que nos dice, felicito a todos los ponentes, cada propuesta es tan valiosa por el público objetivo, pero sobre todo por ser detonadoras de otras acciones. Y creo que tenemos una última que nos dice, felicidades, muchas gracias por compartir sus investigaciones, conocimientos, actividades y experiencias muy interesantes. Bueno, también yo quiero agradecerle a cada uno y cada una de ustedes que nos hizo pensar desde espacios particulares, pues estas oportunidades de acción que sin duda nos inspiran para seguir poniendo en práctica la perspectiva de género en todos nuestros espacios escolares. De nuevo reitero mi agradecimiento a las y a los ponentes y a la audiencia por compartir y construir un espacio de reflexión. Y bueno, ya para dar cierre a esta mesa de trabajo que llevó por título La perspectiva de género en acción, experiencias y buenas prácticas en el marco del Congreso Nacional, Género y Currículum, construir la igualdad en y desde espacios escolares, me permitiré leer una constancia y solo mostraré el resto por cuestiones de tiempo. Así que... Entonces, bueno, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia a Carlos Arturo Olarte Ramos por su destacada participación con la ponencia Más allá de cuerpos y nombres, somos personas, taller de sensibilización en centros escolares, presentada en el Congreso Nacional, Género y Currículum, construir la igualdad en y desde espacios escolares, fechado el 29 de abril del 2022. La técnica al servicio de la patria y pues muchas gracias. De igual forma, se le otorga la presente constancia a José Rogelio Naranjo García por su participación en la ponencia Más allá de cuerpos y nombres, somos personas, taller de sensibilización en centros escolares. Muchas gracias. De igual forma, se le otorga la presente constancia a Guadalupe Estela Zavala Pérez por su destacada participación con la ponencia La perspectiva de género a través de la enseñanza de las ciencias. Muchas gracias. También a Yael Álvarez Rosales por su destacada participación con la ponencia La perspectiva de género a través de la enseñanza de las ciencias. Y de igual forma a Pamela Cruz Calixto por su destacada participación con la ponencia La perspectiva de género a través de la enseñanza de las ciencias. De igual forma quiero otorgar la presente constancia a Cintia Naí Farfán Cera por su destacada participación con la ponencia Empoderamiento de Niñas y Niños en Matemáticas. Y también otorgo la presente constancia a Leticia García Solano por su destacada participación con la ponencia Feria de la Sexualidad, placer sí, responsabilidad también. Experiencia de la materia de orientación para la educación sexual. Y bueno, muchas gracias. Les haremos llegar estas constancias a su correo electrónico. Y también, no sin antes, seguirles invitando a que asistan a las mesas que se van a seguir desarrollando y a las 5. Recuerden que tenemos nuestra conferencia magistral de cierre, que va a estar a cargo de la doctora Ana Laura Lara López. Y bueno, sin más por el momento, les reitero el agradecimiento por parte de la Unidad de Género del Instituto Politécnico Nacional. Siempre es un placer encontrarnos y cuídense mucho. Gracias. Un gusto escucharte, Leti. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias.